Buenas compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo más. En este vídeo vamos a tratar sobre la prefresa y fresa del Blas Bass. Trataremos temas como la biología, comportamiento del pez y las mejores zonas que deberemos de atacar en esta fecha. Así que nada, ponte cómodo y no te lo pierdas. Vale, pues empezamos con la prefresa. Nosotros mismos vamos notando este cambio. Un cambio sobre todo de temperatura. Venimos del invierno en el que la mayor parte del día hace frío y poco a poco vamos notando que hay días más calurosos, más horas del día en el que hace más calor. Esto lo que provoca es que va aumentando poquito a poco la temperatura del aire. ¿Qué pasa? Que muchas noches siguen siendo frías. Por tanto, casi todos los grados que suben durante el día vuelven a bajar, ¿vale? Pero también se ve influenciado por la duración de horas de luz en el día. Por tanto, va a llegar un momento en el que estos grados se van a ir quedando poquito a poco, ¿vale? No sube, o sea, no se quedan todo lo que sube, pero sí que vamos notando un incremento por semanas, por decirlo así. A lo mejor de medio grado, 0,3 grados, y a los peces poco a poco se les va despertando el instinto. Un instinto en el que se prepara para la época de cría, como os he dicho antes. ¿Cómo se preparan? Comiendo en exceso, sobre todo alimentos ricos en grasa. Evidentemente es una época en la que podemos coger un pez récord porque los peces llegan a un peso sobredimensionado. Entre lo que se sobrealimenta y, en el caso de las hembras, el peso de los huevos que va acumulando, pues llega a un peso que no es el real del pez, pero sí que es un pez que es válido en competición y en todo, y como récord personal. Entonces es una buena fecha para sacar un gran pez. Este sobrepeso debe permitirle al pez estar entre 15 o 20 días en ayuna. En estos días el pez solamente se va a centrar en la fresa. Evidentemente, si se le presenta una ocasión de una comida cerca del nido o la zona donde esté, lo va a aprovechar, pero en esos días el pez no va a buscar alimento. El pez se tiene que quedar en el sitio, o bien defendiendo los huevos, los alevines, o en la situación de fresa en la que se encuentre. Como os he dicho, buscarán sobre todo alimentos ricos en grasa, sobre todo las hembras. ¿Por qué? Porque cuanto más grasa, mejor desove tendrán las hembras, mejor calidad tendrá el huevo. Cuanto más grasa tenga el corion del huevo, proporcionará menos mortalidad a los alevines. La localización en esta fecha de prefresa o predesove será en zonas cercanas al cauce. Sobre todo vamos a buscar medias lunas muy cercanas al cauce o en entrada de reculas. Será siempre las primeras medias lunas de las reculas. Estas zonas serán las mejores para desovar, ya que tienen todo lo necesario para poder fresar y retirada a aguas profundas cercanas. Evidentemente, estas zonas serán cogidas por los peces más grandes. Os daréis cuenta, si sois observadores, por regla general siempre, que las primeras medias lunas tendrán peces más grandes y conforme avancéis a fondos de recula, irá bajando la calidad de los peces, siempre y cuando no tenga un cauce profundo en la mitad de la recula. Si tiene acceso a aguas profundas, como os dije en el anterior vídeo, pueden estar en cualquier lado, pero por norma general, en cuanto más avanzas a una recula, cubrirá menos. Pero si no tiene acceso a aguas profundas cerca, cogeréis peces más pequeños. Es una cosa que os vais a dar cuenta esta primavera sin duda. Las zonas cercanas a la presa, que evidentemente serán las zonas más profundas, sin duda son las que albergarán los peces más grandes. Peces más difíciles de capturar, pero allí se concentran los peces más grandes. Por ejemplo, aquí en este pantano, esta recula será una de las mejores zonas para intentar capturar un pez récord. Toda esta zona albergará peces grandes y conforme vaya pasando los meses de primavera, pues irán poniendo una u otros ejemplares y podremos tener la ocasión de coger algunos de gran tamaño. Evidentemente, las puntas también serán un sitio donde podremos coger grandes ejemplares. Todavía estamos en una época de transición y el pez se posiciona también en esos puntos. Las hembras se suspenden en estas puntas. Empezarán también a dar paseitos por estas medias lunas, buscando las zonas mejores para desove. Poco a poco la irán también tomando los machos.
pero estos irán haciendo ya sus nidos. La hembra elegirá al macho y al nido donde quiere poner los huevos. Nos daremos cuenta en esta fecha de que los ojos de los machos tomarán una coloración naranja rojiza. A la hembra le notaremos, sin embargo, la barriga más grande en forma de pelota. Poco a poco irá cogiendo más volumen y a medida que vaya cogiendo más volumen le iremos notando un puntito rojo en la barriga, ¿vale? Que es luego por donde va a echar los huevos. Un dato muy importante a la hora de atacar un embalse es que las zonas de río suelen ser las primeras en despertar, porque suelen ser zonas de más vida, le suelen entrar agua si el invierno ha sido lluvioso y el agua más turbia. El agua turbia concentra más el calor de los rayos del sol, se queda por más tiempo y esto influye en el que sube más la temperatura. Entonces son sitios en el que el pez se desplaza, bien sea por comida o por oxigenación del agua, y se queda ahí para fresar. Es una cosa que el que siga muy a menudo un embalse se va a dar cuenta y lo va a aprovechar. Va a sacar peces prácticamente en fresa en la zona del río y si se va a la zona cercana a la presa todavía van a estar en prefresa. Deciros que los siguientes vídeos que suba va a ser pescando ahora en esta época del año y todas las capturas que vaya sacando os las voy a ir asociando al pantano que me inventé y que os vendrá muy bien para comprender el posicionamiento de los peces en esta época. La fresa. Como muchos preguntáis, ¿qué meses del año son las fresas? Eso dependerá de cómo venga el año de temperatura y en la comunidad autónoma en la que os encontréis. Evidentemente, los que estéis en el norte será mucho más tarde que los que estén en el sur. Normalmente y por regla general empezará a últimos de febrero hasta mayo, incluso hasta junio. Como os he dicho, dependerá de donde os encontréis. Además de buscar medias lunas con acceso a agua profunda, deberéis de tener en cuenta el resguardo del área del norte. Como ya sabéis, estas zonas son más cálidas y lograrán un mayor número de huevos eclosionar, ya que tienen un clima mucho más estable. Cuando el aire venga frío, estas zonas están protegidas y la temperatura del agua será más o menos la de siempre. También os digo de que no toméis todo a rajatabla. Esto es una orientación. Hay peces, sobre todo peces grandes, que ya tienen mucha experiencia y han sido pinchados, en el que se buscan zonas de fresa que rompen todos los esquemas. Por ejemplo, hay zonas que son islas en la mitad del embalse, que le da todo tipo de aire y condiciones y utilizan esos sitios para fresar. Deberéis de tener en cuenta de que no todas las orillas cumplen los requisitos para que el pez frese. Es decir, medias lunas con acceso a agua profunda y resguardada de este aire norte y que no tengan el suelo que deben de tener, no habrá peces que frecen en esa zona. Y ya os estaréis preguntando qué tipo de fondo es el conveniente para que el pez frese. Pues sobre todo será en fondo que tengan piedras pequeñitas, ¿vale? No quita de que haya alguna grande, pero sobre todo que tengan piedras pequeñitas y un poco de arena. Esos fondos son ideales para que el pez haga la puesta ahí. Olvidaros de los fondos fangosos. Como dato curioso, os diré que en lagos de Estados Unidos que tienen muchísimos años y han ido acumulando lodo en el fondo, prácticamente todo es cieno, entonces se busca otras alternativas como son las algas en árboles o incluso se han visto puestas en los cascos de los barcos que están abandonados en los muelles. Esto nos da que pensar de dónde puede poner los huevos un pez en un pantano que tenga muchísima presión. O sea, muchas veces vamos a lo que dice la teoría, pero es que la práctica puede ser totalmente lo contrario. Los peces desovarán en varias tandas. No os penséis que todos los peces van a desovar en la misma fecha. Normalmente los primeros en desovar van a ser los grandes. Como sabéis, la naturaleza es sabia y estos peces grandes saben que si son los primeros en realizar las puestas, sus alevines van a tener muchas más probabilidades de sobrevivir. ¿Por qué? Porque estos, al ser los primeros en eclosionar, van a tener un tamaño más grande respecto a los que vengan detrás. Por tanto, se comerán los alevines de otras especies,
como puede ser alburno y el percasol, e incluso alevines de Blasba. Las hembras no tienen por qué poner todos los huevos de una vez. A veces ovipositan en varias tandas, incluso cambiando de macho y de nido. Los machos en esta fecha se vuelven muy dominantes y agresivos, cogiendo las mejores zonas los machos más grandes. Os cuento como anécdota una primavera que estaba pescando en una charca de Celpato, iba aleteando cerca de la orilla y noté un toque en la punta de la aleta. Pensé que me había dado sin querer con la otra aleta y no le di importancia y seguí lanzando. Y ya noté otro toque en la otra aleta, observé a mi alrededor y era un bass macho mirándome como defendiendo la zona. Se lo dije a mi compañero, se acercó a verlo porque el bass no se iba y muy gracioso fue de que se fue a su aleta y también se le tiró. Entonces, para que veáis lo agresivo que se vuelven. Una cosa, un pez tan pequeño respecto a un humano y le da igual, o sea, defiende la zona a muerte. La profundidad a la que están los nidos suelen ir desde el medio metro hasta los 6 metros en aguas muy cristalinas. Todo esto dependerá de lo turbia o no que esté el agua, ya que los huevos necesitan el calor de la luz solar para eclosionar. Como norma general, los nidos se encontrarán entre 1,5 y 2,5 metros de profundidad. La distancia a la que estarán los nidos de un macho a otro macho dependerá sobre todo de la claridad del agua, ya que al volverse tan agresivos, estos peces no quieren incluso ni verse, por defender la zona. Entonces, bueno, que tengáis como referencia de que en aguas turbias los nidos entre macho y macho suelen estar más cerca que en aguas claras. Aunque os rompo otra vez los esquemas y os digo de que hay veces en el que los machos se juntan y defienden a los alevines. La verdad es que es una alianza muy inteligente porque imaginaros que viene otro depredador a atacar a estos alevines y solamente hay un pez. Si por ejemplo entra un banco de lucioperca, el bass, el macho, el adulto, defenderá ante un ejemplar de lucioperca, pero las otras aprovecharán y se lo comerán. Sin embargo, si hay 2 o 3 machos en la zona y defendiendo el mismo banco de alevines, pues podrán defender con más seguridad el nido, la puesta. Hay machos que se sacrifican muchísimo en esta fecha. Hacen 4 o 5 nidos con tal de tener la seguridad de atraer a alguna hembra y que se interese por alguno de ellos. Es el típico pez que sacamos con la boca toda raspada por abajo, incluso partida, y la aleta anal y caudal destrozada. Observando el tamaño del nido podremos hacer una idea del tamaño que tenga el ejemplar de bass, del macho, porque ellos hacen el nido con la cola y van rotando sobre un eje y dando una vuelta completa. Entonces, bueno, es una estimación más o menos del tamaño que tenga el macho. También tenéis que saber que cuando se junta la pareja, el macho es más pequeño o suele ser más pequeño que la hembra. Por ejemplo, un macho de 1 kilo estará con una hembra de 1,5 kg. Aproximaciones, pero que tengáis una idea. Un macho de 1,8 kg, 1,9 kg, esa hembra promete. Una hembra de 2,3 kg, 2,4 kg. Y si ya sacáis un macho de 2,5 kg, 2,4 kg, la hembra es una bestia, la bestia del pantano. Entonces es importante también de que sepáis que si veis machos pequeñitos en el nido, machos de 400 gramos, a lo mejor la hembra va a tener kilo 200 como mucho. Son normas generales, habrá excepciones. Habrá hembras que también presenten roces en el vientre, incluso en las aletas, pero ellas no hacen el nido. Ellas tienen estos roces porque a la hora de ovipositar los huevos se estimulan para que salgan los huevos rozando el nido, rozando las piedras o la arena que tenga el nido. Es curioso como también los machos pueden incluso llegar a morderle esas zonas de la panza para estimular a la hora de poner los huevos. La hembra depositará estos huevos en el nido después del cortejo y el macho seguidamente los insemina. La hembra permanecerá 2 o 3 días con el macho en el nido y luego se va, quedando a este a cargo de la puesta de los huevos, esperará a que eclosionen, cuidará de los alevines hasta que ya no pueda controlarlos y se dispersen y el macho se largue de la zona. Entonces, bueno, en esta especie el que está más sacrificado es el macho
ya que es el primero que llega al nido, que es el que lo hace, y es el último que se va. La hembra normalmente estará por esas zonas antes y después de la puesta. Por eso yo os recomiendo de que cuando estéis pescando una orilla y solamente estéis sacando machos, dejadlos tranquilamente con los nidos y os retiréis a pescar en zonas más profundas, que es donde van a estar las hembras, que son los grandes ejemplares y son los que buscamos en esta fecha. Ni que decir tiene de que tenemos que tener un cuidado extra en esta fecha con los peces, tanto con los machos, de cogerlos rápido y soltarlos, y con la manipulación de las hembras y lo mismo, soltarlo rápido. No os recreéis en las fotos ni en los vídeos y las soltáis en la misma zona, tanto los machos como las hembras, y lo más rápido posible. Estas hembras, después de retirarse del nido, estarán 1 o 2 semanas tranquilas, suspendidas y sin querer apenas comer. Luego, a los 15 o 20 días, volverán a retomar el apetito que tenían en la prefresa. O sea, también será una buena fecha para coger esas hembras. Evidentemente pesarán menos, ya que han depositado sus huevos y han perdido ese peso extra que cogieron, pero no por ello no son valiosas. Un tema muy importante y que muchos preguntaréis es de si la luna, la fase lunar, afecta o no afecta en la fresa. No hay ningún estudio científico que certifique de que la luna llena es determinante para que el pez realice la puesta. Desde mi experiencia personal os diré de que la luna llena a veces he notado como un incremento de puestas ese día, pero en otras ocasiones ha sido todo lo contrario. Entonces, para mí no es determinante el pescar en primavera con luna llena. Deberéis de tener más en cuenta un tiempo estable en el que la presión atmosférica sea estable. Algunos habréis pensado antes en el tema de las aletas desgastadas, de que habéis cogido hembras con las aletas muy desgastadas, sobre todo la caudal. Y os voy a decir por qué. Como veis en este vídeo, es un pez que saqué el verano pasado, es una hembra, tiene la aleta muy desgastada, es un pez grande, un pez de casi 3 kilos. Y fue una pregunta que he tenido durante muchos años hasta que la averigüé. A ver, estas aletas, sobre todo la de las hembras, contienen una babaza, que es una grasa especial donde ellas ponen los huevos. Es decir, es una protección natural antihongos. Ellas solamente rozan la aleta justo antes de poner los huevos, con el fin de quedar esta grasa adherida al nido y poner los huevos justamente encima. Con esto van a conseguir una mayor garantía de que los huevos eclosionen. Aprovechando este tema, muchas veces nos preguntamos por qué el bass no prolifera en algunos escenarios, o charcas, ríos, pantanos, el por qué no prolifera. Normalmente es porque estas aguas son de muy mala calidad y los huevos crían hongos y así no llegan a eclosionar. Teniendo asimilada toda esta información que os aporto en el vídeo, os pido por favor que lo apliquéis en el agua y enviarme fotos de vuestra captura. A mí me hace muchísima ilusión de ver cómo vais aprendiendo conmigo y vais sacando provecho de vuestras zonas de pesca. Daros las gracias por el apoyo que está teniendo el canal. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle a me gusta, comentarme, compartirlo con vuestros amigos. Aquí me tenéis para lo que necesitéis. Un saludo, compañeros, nos vemos en el agua.